Ya. Buenos días, abogados. Nosotros vamos a hablar sobre quiénes pueden ser parte de los procesos procesales, la legitimación de los procesos y quiénes los ostentan. En este caso, pues, como en todo proceso, deben de haber dos partes involucradas, la demandante y la demandada, que la parte demandante es la que está, podríamos decir, acusando o que solicita la reparación de algún daño ocasionado, y la parte demandada, que es la que se podría decir que ha cometido el hecho o el delito. También en este caso entra lo que es la igualdad de las partes, puesto que el sistema jurídico debe de ser parcial en ambas partes, ya sea con la demandada y con la demandante. ¿Quiénes pueden ser parte en los procesos? Las personas físicas, las personas jurídicas, las masas patrimoniales, las personalidades jurídicas, las que la ley reconozca, grupos consumidores, entidades que formen la normativa vigente de nuestro país y que esté apegada en ley. Ahora va a continuar mi compañera Cintia hablándoles sobre el tema. Buenos días, abogado. Yo voy a seguir hablando sobre el concepto de legitimación procesal, que también es denominado legitimación en causa. Eso quiere decir que esa es la capacidad individualizada y concreta que tienen las partes para un proceso determinado. Y esta es en el cual la persona pretende ser parte de él. También será legitimación activa la exigida por el demandante, y la legitimación pasiva, que es la que se precisa para poder ser demandado. En ambos casos, las normas legales que regulan esta legitimación procesal tratan de conseguir que la reclamación sea propuesta por y frente a la ley, considerando que ésta puede ser parte de la causa en la que estamos. Y la legitimación procesal también puede ser la facultad de poder actuar en el proceso como actor, como demandado o como un tercero, o también inclusive como representando a estas partes. Ahora lo voy a dejar con mi compañera Jessie, que sigue con el tema. Un ejemplo de legitimación es, por ejemplo, si a una persona dice que le deben 1000 empiras. Obviamente tiene que haber un documento legal donde dice que a tal persona se le deben 1000 empiras. Y bueno, esto le da la legitimidad a esas dos personas, al que debe y el que le deben, de que si en caso de impago, ellos son los que pueden comparecer en este caso. Entonces, por eso decimos que la legitimación vincula a las partes con el objeto que se está disputando. Bueno, ya con esto podemos pasar a otro tema, que es de qué depende la legitimación. Bueno, la legitimación depende de ¿qué? Depende de la coherencia que existe entre la titularidad de la persona que tiene el objeto o que tiene el derecho con lo que puede exigir que ese derecho se ejecute o que si hay una discrepancia se pueda solucionar. Entonces eso quiere decir que la legitimidad no solo afecta a las personas que están directamente involucradas, sino que también a los terceros, que si en el caso de ningún conflicto pueden llegar a ser como afectados también. Abogado, continuando con lo que es la legitimación, yo le voy a hablar de los tipos de legitimación. La legitimación activa, las pretensiones se formularán frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida. Tendrá legitimación activa quien afirme que el titular de un derecho, bien o un objeto, va a ser quien inicie el proceso, porque pretende discutir dicha titularidad, por decirlo así. El demandante, por lo tanto, ostentará la legitimación activa. Durante el proceso, el demandante es quien inicia el proceso mediante la demanda y deduce la pretensión con quien
con el fin que sea estimada. Tenemos un ejemplo: un banco interpone una demanda por pago de un préstamo a un ciudadano. El banco es el demandante y el dueño del derecho a recuperar el dinero prestado, ¿verdad? Por lo tanto, el banco tendrá la legitimación activa en el proceso. También tenemos lo que es la legitimación pasiva. Como ya hemos visto, la legitimación lo ostenta quien comparezca en juicio, siendo titular de la relación jurídica u objeto que se discute. Si la legitimación activa la ostenta el demandante frente a los que se interponga la demanda, en otras palabras, tendrá legitimación pasiva quienes soportan las discusiones de esta posible sentencia estimatoria a lo pretendido por el demandante. Por ejemplo, en el mismo ejemplo anterior, el demandante será el ciudadano. Este ciudadano es el banco, lo reclama, él reclama el dinero que le prestó y así obtendrá la legitimación pasiva. Y tenemos, va a continuar con nosotros nuestra compañera Iris, hablándoles siempre sobre las legitimaciones. Ella hablará de lo que es la ordinaria y lo que es la extraordinaria. Buenas tardes, abogado. La legitimación ordinaria. Las partes aparecen en un juicio afirmando ser titulares de la relación jurídica. Ejemplo, está claro que en un proceso de divorcio los hijos no son quienes pretenden divorciarse, pero en este caso la sentencia que se dicte les afectará directamente a esto. Los hijos ostentarán en este caso la legitimación ordinaria en el proceso, aparte la de sus padres. La legitimación extraordinaria es la que otorga la ley en determinados supuestos. Bien puede tratarse de una sustitución procesal. En el artículo 66 del Código Civil establece que el Ministerio Público interviene y ejerce atribuciones como parte en el proceso de vivir en defensa del interés general, como representante legal de incapaces o ausentes en los casos previstos legalmente, como dictador de aquellos casos en los que este código u otra ley los obligue a dar su opinión fundada previamente en la decisión judicial. Las personas legítimas serán quienes se muestren parte en el proceso, siendo los titulares de derecho o de la cosa que se discute en el proceso. Es decir, serán consideradas legítimas quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso. La legitimación vincula a las partes con el objeto que se discute. Buenas tardes, abogado y compañeras. Continuando con la legitimación extraordinaria, en ningún caso se puede producir abandono para las partes del proceso, a quienes se le garantiza, en los términos previstos por el Código, la asistencia de un profesional del derecho que los defienda y los represente a lo largo de un proceso, y en todo caso, el Estado estaría obligado a proporcionarles un profesional del derecho para que los represente. Ejemplo, si la ley lo autoriza, el demandante podrá actuar en interés de un tercero o en contra de un tercero que comparece en interés de otro. Hay veces que en la propia ley atribuye la legitimación a personas que son distintas a los titulares de los derechos u objetos discutidos. Esta excepción se conoce como legitimación extraordinaria. Son casos en que la ley le atribuye la legitimación de la relación jurídica a un tercero, artículo 10.
Esta legitimación está supeditada a los supuestos en que la ley expresamente la autoriza. Ejemplo, si la ley lo autoriza, el demandante podrá actuar en interés de un tercero o contra un tercero que comparece en interés de otro. ¿Quiénes ostentan la legitimación procesal? El demandante. Por tanto, ostentará la legitimación activa durante el proceso. El demandante es quien inicia el proceso mediante la demanda y deduce la pretensión con el fin de que sea estimada. Gracias.